Este libro, si usted quiere hacer trading, quiere hacer inversión, este es un manual de supervivencia. Si hubiera un apocalipsis zombie, sería el manual de supervivencia al apocalipsis zombie financiero. Si hay un manual para sobrevivir en tiempos difíciles, en tiempos en los que la Fed sube las tasas de interés, en tiempos en los que hay recesiones económicas, en tiempos en los que hay caídas, en tiempos en los que queremos sobrevivir cuando la mayoría de inversores pierden hasta la camisa, es este libro. Este libro es una verdadera joya del mundo del trading y de la inversión. ¿Y de cuál libro estamos hablando? Finalmente, bueno, de nada más y nada menos que el legendario libro de Robert Prechter, Conquer the Crash, o Conquista el Crash, o Conquista el Desplome. Es uno de los libros más importantes que podemos estudiar para prepararnos delante de movimientos de mercado. Y de eso no estoy hablando solamente correcciones, sino también enteramente mercados bajistas, con análisis macroeconómico serio, con análisis gráfico. Para quienes no lo sepan, Robert Prechter es el presidente de la organización de ondas de Elliott. Es una eminencia y una autoridad en ese rasgo. Es definitivamente un libro obligatorio. Robert Prechter habla mucho acerca de las ondas de Elliott en este libro. ¿Tú qué ejemplos puedes dar del uso de las ondas de Elliott o qué información da como valiosa Robert Prechter cuando habla de las ondas de Elliott? Cada estilo de trader a lo largo de la historia ha utilizado diversas estrategias para analizar el mercado. Digamos que la meta del análisis técnico como tal es poder darte más o menos una guía o un mapa de en dónde te encuentras. Es decir, si el análisis macroeconómico nos dice que es un buen momento para invertir o que una empresa está creciendo como negocio o que la industria de los microchips va a subir, por dar un ejemplo, el análisis gráfico nos dice, por ejemplo, cuando una empresa se encuentra o cuando un índice o un activo financiero se encuentra altamente sobrecomprado, altamente sobrevendido, en un rango o en una zona en la que es más propenso que tenga una tendencia alcista o que tenga una tendencia bajista. Entrando directamente al tema de las ondas de Elliott, pues bueno, durante muchísimos años, desde que Ralph Nelson Elliott desarrolló el famoso conteo de 5 ondas impulsivas en forma de onda 1, 2, 3, 4 y 5 con reglas específicas y las ondas correctivas, el famoso ABC, muchas personas a lo largo de la historia lo han utilizado. Las ondas de Elliott no son el único tipo o estrategia de trading. Hay gente que utiliza figuras chartistas, hay gente que usa perfiles de volúmenes, hay gente que utiliza ondas Wolf o incluso hay gente que utiliza Wyckoff, por ejemplo. Nosotros en ProTrading Skills, dicho sea de paso, tenemos nuestra propia forma de operar, nuestras propias estrategias. Pero definitivamente debo decir, Javi, que las ondas de Elliott, cuando es un trader que las domina y las aplica bien, sobre todo las aplica de forma objetiva, es decir, trata de tener un panorama limpio o un escenario claro o limpio, no es un método malo, no es un método malo de trading, siempre y cuando sea un trader que efectivamente lo domina y sabe hacerlo, y tiene reglas claras y tiene una forma de operar clara, tiene disciplina a la hora de hacerlo. Evidentemente, en el caso de Robert Prechter, sabe utilizar ondas de Elliott. De hecho, él es escritor de múltiples libros sobre ondas de Elliott. Si tú quieres aprender de ondas de Elliott, él ha escrito un sinfín de libros acerca del tema y obviamente es un trader disciplinado y un trader objetivo en su análisis. Entonces, yo sí tomo en cuenta en ese sentido cuando da un panorama interesante o da una opinión interesante, sí es una persona de la cual podríamos decir que es muy respetable sus puntos de vista. ¿Tú no utilizas ondas de Elliott en tu análisis? ¿O no lo utilizas como en el día a día o no es parte principal? ¿Por qué lo descartas? Sí, porque es que mi pan y mantequilla
son las estrategias que hemos desarrollado en Protein Skills. Con todo el respeto a las ondas de Elliott y con todo el respeto a los elliotistas, evidentemente, ya les digo, o sea, alguien puede perfectamente vivir aplicando las ondas de Elliott toda su vida, pero digamos que no es nuestro bread and butter, no es nuestro pan y mantequilla, porque al menos yo me siento más cómodo utilizando mi forma de operar, nuestras estrategias. O sea, las mías, las nuestras, son con las que yo me siento más cómodo operando. Ahora, pienso que en algunos momentos las ondas de Elliott pueden ser ambiguas. Sí, hay momentos en los que pueden haber ambigüedades, lo cual dificulta el análisis. Pero usualmente cuando es un trader que sí lo domina muy bien, incluso esas ambigüedades le pueden permitir salir adelante, ¿no? En el caso de Robert Prechter, muchos de sus análisis han tenido mucho éxito, o sea, han tenido grandes desarrollos. Y de hecho, cuando usualmente el elliottista es bueno, cuando el tipo es bueno, yo he conversado con muchos elliotistas y muchas veces en nuestras estrategias tenemos una previsión muy similar de la que tal vez ellos tienen. Okay. Por ejemplo, a veces puede pasar que nosotros esperamos que haya un rebote para luego una continuación de caída y tenemos una zona específica en donde estamos esperando el rebote. Y tal vez un elliottista ya en su opinión se desarrolló un conteo de ondas de 5 ondas, ya ocurrió la primera caída en forma de onda A y está esperando el retesteo B para luego una onda C correctiva. Okay. Entonces puede pasar que tal vez el elliottista y nosotros vamos manejando y vamos en el mismo carril. O sea, vamos en una dirección muy similar. De hecho, muchos de nuestros estudiantes sí utilizan las ondas de Elliott. Y hemos tenido traders que se han formado con nosotros, pero que vienen de un background de Elliott previamente. Y estoy hablando de inversores con mucho capital, que tal vez me han dicho antes del programa, Daniel, yo ya soy trader profesional, pero con las de Elliott el programa me sirve. Y yo les digo, sí, claro, te va a servir, te va a emplear un montón de cosas. Y después dicen, mira, de verdad que las estrategias de PTS me han servido y ahora las utilizo en conjunto con mi forma de operar, mi forma de trabajar. Hay mucha confluencia. En algunos casos existe confluencia. Hay algo que tú me cuentas de Conquer the Crash y es como, o sea, es el libro y es la información para una gran caída económica y en parte es lo que estamos esperando, ¿no? O sea, es ese método de supervivencia ante una gran crisis económica, claro. una gran crisis económica en ese aspecto. ¿Qué estrategias específicas o qué cosas tú puedes sacar específicamente para, mira, esto es lo que habla, esto es lo que dice el libro acerca de la gran caída del mercado? Bueno, te comento un poco, Javi. Esta es la edición vieja. Yo tengo la edición vieja. Bueno, primero, hubo una edición en el 98 que predijo la caída de la burbuja de las .com. Wow. Y el tipo operó a la baja la caída de las .com y operó todo el rebote hasta el 2008. Wow. Hubo una edición por ahí del 2006 que predijo la crisis subprime. Y el tipo operó la caída de la crisis subprime cuando el Dow Jones cayó un 53% y también predecía una subida posterior. Y ahora hay una edición posterior a la época COVID, una edición 2021, que predijo toda la caída del 2022. Wow. Toda la caída de enero 2022, desde el 4.800 del S&P 500 hasta los 3.600, ese libro hablaba de ella. Y pues bueno, ellos siguen teniendo una percepción bajista de los mercados a nivel macro. Nosotros a inicio del 2022 estábamos bajistas as fuck, ¿me entiendes? Bajistas como unos dementes, pero a inicios de este año estábamos alcistas y se dio todo el tremendo rebote en índices y en acciones. Pero algo que me llama la atención de esta gente es que ellos pudieron operar bien la caída de las .com, pudieron operar bien la caída de la subprime, pudieron operar bien la caída del 2022. Estos cabrones algo tienen por ahí, algo saben. Totalmente. Sin tomar en cuenta que mucho antes de que este libro fuera escrito, en las memorias de Robert Prechter, él operó exitosamente la caída de 1987. El legendario crash de 1987 fue también una operativa que ellos estuvieron realizando, que ellos estuvieron trabajando. Ahora, ¿qué cosas, por ejemplo, podemos aprender? El libro nos habla
digamos, de qué tipo de enfoques podemos ir teniendo durante un movimiento recesivo, un movimiento de caída en los mercados. Por ejemplo, en qué tipo de bonos podemos poner el dinero. Ellos hablan mucho de los Treasury Bonds, lo que llamamos los T-Bills. ¿Qué es un T-Bill? Básicamente es un bono a muy corta temporalidad, usualmente un bono con un vencimiento de 6 meses, con un vencimiento de 1 año únicamente, y esos bonos usualmente suelen ofrecer un rendimiento fijo. Entonces tú depositas el dinero comprando el bono y a los 12 meses sacas el rendimiento, un rendimiento pequeño más el capital completo, pero si tomamos en cuenta que durante ese año, llámese por ejemplo 2022, la bolsa se hizo mierda, tuviste un rendimiento pequeño al mismo tiempo que la bolsa cayó. Entonces terminaste el año con más dinero que a como iniciaste, mientras que la bolsa tuvo una caída nefasta. Eso ya es ganar. O por ejemplo, por supuesto, el bendito y el famoso short, es decir, en qué tipo de zonas podemos buscar un short. Obviamente un short es mucho más rentable que comprar, por ejemplo, un T-bill, comprar un bono a corto plazo, pero también tiene más riesgo. Entonces, obviamente, dependiendo de tu capital, puedes optar por una estrategia más pausada, más conservadora, o puedes optar por una estrategia más agresiva, o incluso una mezcla de ambas. Entonces, con una estrategia mixta, puedes, por ejemplo, tener un enfoque conservador y puedes tener al mismo tiempo también un enfoque agresivo sobre movimientos de caída o, por ejemplo, la típica compra de puts antes de un movimiento bajista importante. ¿Tú qué crees que has aprendido así puntualmente de Conquer the Crash en el sentido de inflación, deflación, deuda, dólar? Se aprende muchísimo sobre cómo, por ejemplo, la política de los bancos centrales durante todo el periodo posterior a la crisis subprime, es decir, posterior a 2008, 2009, inicio del 2010, 2011, básicamente se basó en generar deuda hasta los niveles pre-COVID, hasta enero 2020, diciembre 2019 aproximadamente. Y podemos entender de lo aprendido en el libro que posterior a marzo 2020, después de todo el tema del crash del COVID, como la Reserva Federal, por ejemplo, inició enormes paquetes de estímulo, enormes inyecciones de dinero a la economía, lo cual generó todo el movimiento alcista desde el 2020 hasta el 2021 en los mercados. Esa inyección de capital iba a generar una importante inflación en la economía, lo cual derivó en el techo del mercado a finales del 2021. Esa inflación solamente puede ser combatida ajustando de vuelta la perilla, cerrando el grifo del dinero por parte de la Fed y eventualmente hundiendo la economía en una recesión económica. Al hundir la economía en una recesión económica, lo que se genera inmediatamente, o bueno, después como resultado, es una deflación. ¿Y qué es una deflación? Es una contracción tan severa de la actividad económica que incluso vemos un descenso en los precios. Usualmente no es mucho, menos 1, menos 2%, pero ese menos 1, menos 2, menos 3% es lo suficientemente severo como para ser un arma de destrucción masiva en los mercados financieros, ¿correcto? Las ondas de Elliott y Robert Prechter han tenido muchas críticas. Es muy controversial. Sí, es muy No sé si decir la estrategia, pero el libro, la metodología, lo que ellos piensan, es muy controversial de por sí. ¿Tú por qué crees que pasa eso? Bueno, en primer lugar, evidentemente, de todo trader, de todo analista, pues hay que tomar lo bueno y hay que dejar sobre la mesa tal vez con lo que uno no esté de acuerdo. Es decir, uno siempre tiene que tener su propia opinión. Nunca se debe seguir a ciegas un análisis, se debe siempre contrastar un análisis o la opinión de un trader, de un inversor, con lo que está ocurriendo en el mercado, con lo que usted sabe, con lo que usted conoce, y a partir de ello poder emitir un juicio o poder tener una opinión. Entonces, hablando directamente de Robert Prechter y las ondas de Elliott, lo que ha pasado es que en ocasiones sí podemos decir que Robert Prechter, como todo ser humano, ha tenido un sesgo o ha tenido, digamos, un margen de error, o sea, no ha sido un hombre perfecto. Es que perfecto no es nadie, de todas formas. Él, por ejemplo, ha pecado a veces de ser tal vez extremadamente bajista. Ojo, ha habido momentos en los que él sí ha sido alcista,
y ha esperado subidas y está bien. Pero digamos que en algunas circunstancias podías ser tachado de lo que se llama un perma-bear o alguien que siempre está bajista. Sí, nos vamos a morir. Exacto. Otro Michael Burry. Exacto. El punto con este señor, por ejemplo, es que igualmente él tiene un panorama muy macro de las cosas. Y la mayoría de personas está pendiente del intradía. La mayoría de personas está pendiente de lo que está pasando ya mismo en los mercados. Entonces, por ejemplo, este señor puede tener un análisis macro a 5 años, cuando la mayoría de personas tiene un análisis macro a 5 minutos. Entonces, puede pasar que el día de hoy el S&P 500 sube 100 puntos, 80 puntos, 60 puntos, y tal vez, digamos, eso es como la realidad inmediata para esa persona. Y tal vez, por ejemplo, el punto de vista de Robert Precher es a mucho más largo plazo. Entonces, ha habido una mezcla entre tal vez un sesgo muy marcado por parte de él, como también de un análisis a veces muy cortoplacista por parte de los inversores. Entonces es una mezcla. Y con el tema de las ondas de Elliott, pues el problema de las ondas de Elliott es que es el típico tema que la gente habla como si supieran de ello y tal vez no lo saben. Son poquitas las personas que verdaderamente entienden de ondas de Elliott y todo el mundo piensa que cualquier persona dibujando en TradingView 1, 2, 3, 4, 5 es suficiente. De hecho, que un análisis muy famoso que Robert Precher sí tenía era que a inicios de los 2000 él esperaba una onda 4, una corrección de onda 4. Y esa corrección de onda 4 terminó durando 10 años. ¿Qué fue? Toda la caída de los .com en los 2000-2001. Toda la subida al pico anterior en 2006-2007. Toda la caída de 2008-2009. Y después de la onda 4 seguía la 5, entonces él esperaba una subida importante. O sea, después de esos 10 años correctivos, que en efecto fueron correctivos, él se comió todo el bull run para arriba. Entonces fue un análisis brillante. Claro. Solamente que tomó 20 años en desarrollarse, desde el año 2000 hasta el año 2020, 2021, tomó 21 años desarrollándose. En esos 21 años hubieron días alcistas, bajistas, de todo un poco. Entonces, pues bueno, no todo el mundo tiene un espectro tan amplio de análisis, ¿no? Acá te hago la misma pregunta que te había hecho con Market Wizards, y ¿son historias o de alguna manera hablan mucho del pasado? ¿Sí? ¿Crees que esto se puede aplicar al presente? Claro, esta es la versión viejita, pero él publicó una nueva. Yo tengo la versión nueva también. Lo que pasa es que me gustó mucho la viejita porque era como los pensamientos iniciales. Entonces, claro, a mí me gusta ver esos pensamientos iniciales y ya después leer la edición 20 años después, usted contrasta lo que él pensaba hace 20 años con lo que piensa relativamente ahora. ¿Hay algo que diga Precher como, mire, yo realmente le recomiendo a los inversores, a los empresarios tomar una serie de posiciones, hacer esto? ¿Hay recomendaciones que le haga específicamente para navegar tiempos de crisis, detectores? Hay signos previamente claros que indican cuándo vienen tiempos difíciles. Hay elementos que podríamos, de forma objetiva, o sea, de forma clara, determinar cuándo es posible que veamos cierta turbulencia en los mercados financieros. Hay ciertos elementos de los mercados financieros que si podemos seguirlos paso a paso, sí podemos encontrar elementos y parámetros que nos permiten definitivamente ver cuándo pueden venirse movimientos importantes. ¿Algo que quieras agregar? Estúdienlo, vale la pena, les va a gustar mucho. Les va a gustar mucho. Chicos, recuerden que estudiar es clave. Estudiar es extremadamente importante. Esto lo hacemos de todo corazón, obviamente. Robert Precher ni sabe que existimos y tampoco nos interesa que sepa que existimos. Lo hacemos con toda la honestidad y todo el cariño de todos ustedes.